Sergio, ¿cómo estamos? Hola. Hola Jorge, bien, bien. Jueves que parece viernes. Oh, bien, digámosle. Derechamente. Confundamos a la sociedad. Oye, don Sergio Basá es crítico de cine, editor de la revista Bitácora de Cine, en su Instagram, Bitácora de Cine CL. Bueno, y básicamente hoy día hablar de esta fecha, ¿no es cierto? Que se ha esperado tanto, ¿no es cierto? Que tiene tantos viajes nacionales e internacionales. En el aeropuerto está el de Parajuste con las aves, oye, que no pueden, no, Oye, no dejan aterrizar. en este país siempre pasa algo, es increíble. Uno cuando no cree que va a suceder nada más, siguen apareciendo situaciones bien anecdóticas. Bueno, Y sí, pues fin de semana santo, fin de semana largo, mayores oportunidades para ir al cine y también pasa un fenómeno desde lo cinematográfico bien particular con este fin de semana y con la televisión, que las mismas películas habitualmente que ya son parte como de los ritos, o sea, a esta altura es comer verdad. marisco, los huevitos de chocolate y ver las mismas películas el fin de semana. Es bien, bien especial lo que ocurre con Semana Santa. Obviamente la temática religiosa, la temática espiritual, Mm. tiene varias cintas emblemáticas bien poderosas que uno recuerda, pero lo curioso o el fenómeno que de alguna forma invitamos como a reflexionar es cómo ciertas películas, y que suelen ser muy poquitas, un número bien acotado que uno podría mencionar, se siguen dando. O sea, el caso de Jesús de Nazaret con TVN, que ya son décadas que dan la misma película en los mismos horarios y que uno prácticamente se la sabe de memoria, Claro. pero que sigue viendo como compañía de este fin de semana. Así que vamos a hablar obviamente de películas de Semana Santa, tratar de mencionar un par extra nuevas, aprovechando que el streaming también nos da nuevas opciones para revisar. Y tenemos un especial en salas, así que ahí lo vamos a mencionar con las películas que vamos a recomendar el día de hoy. Perfecto. Vamos entonces, pongo play y ahí va. La primera de la cual vamos a hablar es un clásico del cine religioso, pero también es un clásico de la historia del cine. Sí. Es una película de 1959. Siempre tratamos de mencionar películas antiguas. Nos gusta ver películas que tienen más de 50 años, más de 60 años, porque es de alguna forma los padres, las madres del cine. Así que hoy día vamos a hablar, aprovechando esta temática religiosa, una película que previamente se daba harto en televisión, que era Ben-Hur. La original, esta película tiene varias versiones. Hace poco se hizo una nueva, pero la emblemática es la de 1959. La particularidad de esta película es que está basada en una novela, que es uno de los libros más leídos en Estados Unidos después de la Biblia, pero la novela y la película cuenta la historia de Judah Ben-Hur, que es un príncipe judío, pero que es un personaje ficticio, que es contemporáneo a la vida de Jesús en el Imperio Romano. La gran particularidad de esta película es que de alguna forma es una super, mega, hiper producción de la época. Tiene más de 300 decorados construidos para la filmación. Tiene un equipo Jorge, Uf. miles de extras. O sea, hoy en día lo hemos hablado en otras conversaciones de este programa, que varios de esas como situaciones con mucha gente se hacen hoy en día con Digitalizado. computadoras, Sí. claro, virtualizados, elementos digitalizados. Acá, si uno ve los elementos de los circos romanos o los espacios públicos, las ciudades romanas, todos los espacios abiertos son hechos y participan extras reales. Se convirtió en un ícono del cine porque hasta el día de hoy tiene el récord esta película de ser una de las cintas con mayores premios Oscar ganados. Récord que estuvo vigente en solitario hasta que apareció Titanic y que Mira. luego repitió El Señor de los Anillos con 11 estatuillas. Entonces, además de ser una película particular desde lo religioso, porque como te decía, es un príncipe judío que vive paralelo a Jesús y por lo tanto aparecen escenas icónicas de lo que es la vida de Jesús. En paralelo es una historia de redención y de perdón. Tiene harta reflexión sobre lo que es el odio, la venganza, y la evolución del protagonista permite al espectador conectar de alguna forma con este viaje que es bien profundo y espiritual. Tiene un trasfondo bíblico, o sea, como que eso me gustaría destacarlo. Es una película épica, bien histórica, porque está basada en lo que es el Imperio Romano de esa época, en los tiempos que vivió Jesús, pero el uso narrativo de alguna forma tiene esta estrategia en que el espectador observa cómo la figura de Cristo influye
en este personaje, pero sin imponer el dogma. Es una lectura universal también de esos valores. Así que yo creo que ahí, desde lo visual, como te mencionaba, desde la dirección, históricamente tiene 11 premios Oscar, actuación, dirección, fotografía, la música de esta película es genial, pero es una muy buena cinta, dura como las películas antiguas, Jorge, sí. 3 horas 40. Bueno, ahí Es tenés. harto rato. Sí. Tiene intermedio, así que uno puede parar ahí en un momento y puede seguir viéndola. Está disponible en el streaming Max, disponible para que la gente la pueda ver. Y como dato icónico, esta película tiene una escena de cuadrigas, una carrera de cuadrigas en los circos romanos que hasta el día de hoy es un referente en el cine de acción. Ah, mira. Son como 10 minutos donde hay una competencia en un circo romano donde los dos protagonistas se enfrentan, filmada sin efectos digitales, utilizando cámaras súper innovadoras para la época con la velocidad que se tuvo que La filmar. Panavisión, ¿no? Eso es enorme. Total, totalmente, y tiene una coreografía que es milimétrica en torno a cómo se firma eso en esa carrera, con una tensión enorme entre los dos protagonistas que se enfrentan y que llegan al momento de conflicto. Es una excepcional cinta, como te decía, hasta el día de hoy tiene el récord de ser la película más ganadora de premios Oscar, pero tiene esta temática religiosa y yo creo que puede ser una buena oportunidad para revisionarla. Esta película se daba antiguamente en televisión, ahora no está disponible por el tema de los derechos, pero por suerte está disponible en el streaming Max y yo se las recomiendo porque es una muy buena película. Es una película histórica Sí, claro. del cine en general, Charles del cine Heston. hollywoodense. Sí, esta es de la Metro Goldwyn Mayer. O sea, cuando uno dice la marca, la Metro Goldwyn Mayer como marca ya es, uno recuerda el León, obviamente, Sí, pero claro. esta es de los grandes, de las hiper, mega, super producciones de la década de los 50, la época de oro de Hollywood, de cine épico, que también se hacía mucho en ese entonces, entre los 50 y los 60 se hacía mucho cine épico, películas de larga duración, mega producciones donde uno conoce historias bien poderosas, así que Ben-Hur, primera recomendación para el día de hoy. Oiga, amigo mío, mira, Charles Heston, entre otros, ¿no es cierto? Bueno, hay obviamente la participación de esos rostros, ¿no es cierto? De esas figuras emblemáticas de otrora, ¿no es cierto? De otros Así es. tiempos del cine. La Metro, que en sus tiempos tenía, pero unos estudios increíbles, ¿no es cierto? Y fíjate que, Wallace, si no me equivoco, el autor de esta novela en el 1800 y tanto que escribió, ¿no es Sí, cierto? Que después se sí. convirtió, fue todo un proceso teológico, llamémoslo así, ¿no es cierto?, de su vida personal, fue llevada al cine. Ahora, lo que pasó aquí, que en los años 50 empezó a entrar en Estados Unidos muy potentemente el asunto de la televisión. Ujú. Entonces la Metro dijo, hagamos una película, las hacía, digamos, muchas eran muy rimbombantes, muy importantes, pero dijimos, hagamos una buena, así una, pero a todo cachete. Y Ujú. sacan entonces a Ben-Hur precisamente con esta intención de nuevamente fortalecer a la industria cinematográfica que en esos tiempos, casi entrando en los albores de la década del 60, había tenido un guatazo pequeño porque la televisión estaba tomando fuerza. Ese es más o Así es. menos el contexto. El cine como dato siempre bien importante. El cine en su origen es un invento tecnológico. Es la captura fotográfica continua, por eso se llama movies, que viene Ujú. de movimiento. Y cuando aparece la televisión, que es otro invento tecnológico, obviamente tensiona. O sea, ahí hay Claro. elementos como... El cine siempre es originalmente una técnica, un elemento tecnológico que aparece y que luego cuando aparece otro invento como es la televisión, se atacan. Y ahora es bueno el comentario que haces, porque por ejemplo hoy en día que tenemos los streaming, y la televisión está viviendo como un nuevo auge, pero no en la televisión que uno ve en la casa, sino que más bien en las nuevas plataformas que tiene para acceder contenido audiovisual, y ahí se están generando nuevas producciones con nuevos estilos también y nuevos formatos a los cuales pueden acudir precisamente aprovechando los elementos tecnológicos. Entonces, siempre es importante mencionar que el cine tiene una íntima relación con las innovaciones tecnológicas. Tú mencionaste las cámaras, por ejemplo. O sea, cuando aparecen nuevas cámaras, cuando aparecen nuevos formatos, cuando aparecen nuevas tecnologías, siempre va a impactar de alguna forma en el proceso creativo porque este arte en general sí o sí está vinculado con elementos tecnológicos. Ya, pues vamos a lo siguiente entonces. Déjeme posicionarme por aquí. Ahí va entonces. Y esta fue una de las, yo creo, de las nuevas películas que rápidamente se posicionó como un clásico. Es controversial, sí, porque Sí, desde algunas perspectivas es bastante cruda.
Con Tal escenas vez, muy violentas ahí también, ¿eh? sí, escenas muy violentas fue un estilo de la narración del director. Esta película es de Mel Gibson en su dirección. Estamos hablando de La Pasión de Cristo, que es del año 2004, por lo tanto es jovencita, si uno analiza la edad de Ben-Hur y la edad de las otras películas emblemáticas que uno ve, es de las nuevas oleadas de películas de temas religiosos y en particularmente con lo que es la Semana Santa. Y uno de los elementos clave es que cuenta las últimas 12 horas de vida de Jesús, que son los elementos más emblemáticos que ocurren desde hoy día en la noche, desde el jueves santo en la noche, desde la última cena hasta su crucifixión. Eh, es muy poderosa desde lo cinematográfico por hacer esta experiencia sensorial que es muy intensa y realista. Yo creo que es bueno mencionar, si alguien todavía no la ha visto, que es un realismo mucho más crudo y visceral, especialmente en las escenas de violencia, como tú destacabas. Esta película es bastante intensa, pero esta es una decisión estética, o sea, no solo pretende conmover al espectador con lo que vivió Jesús en las últimas 12 horas, sino que de alguna forma tratar de situar al espectador con la cercanía y la intimidad de una experiencia sensorial de alto impacto. Y esto no deja indiferente, o sea, este realismo no deja de indiferente de ninguna forma para tratar de reflexionar de lo que es el sufrimiento humano en el contexto religioso. Yo creo que en eso hay que ser súper como Sí, enfáticos. sí, claro. Tiene ciertos elementos bien interesantes, que por ejemplo esta película está grabada con los idiomas y las lenguas originales de la época, que ese fue un trabajo bien interesante que se desarrolló. Está en arameo, tiene hebreo y tiene latín. Y esta elección de alguna forma nos invita a sumergirnos como históricamente en lo que pasó. O sea, aparte de lo cinematográfico, que tiene una súper puesta en escena, el vestuario, las locaciones, las grabaciones, además uno escucha el idioma, que por ejemplo pasa con Ben-Hur. Y esto es como bien icónico con varias películas, como películas del Imperio Romano, donde los actores y actrices hablan en inglés. Y es como, obviamente, que genera un tipo de choque cultural, lingüístico, por decirlo de alguna forma, y en esta película eso no pasa. La dirección visual también tiene una composición simbólica bien atractiva. Yo creo que esta película, aparte como solo se concentra en ese periodo de tiempo que es muy intenso y que probablemente sea el más icónico de la Semana Santa de la vida de Jesús, la fotografía, la iluminación, los encuadres están en todo momento bien diseñados para lo que es una evocación de imágenes religiosas históricas. En algunos casos incluso muy evocativo de lo que es la pintura barroca. Por lo tanto, cada plano tiene una composición simbólica que evoca lo que es el imaginario colectivo del cristianismo y de la cultura occidental. Por lo tanto, en ese aspecto también es súper interesante. Y el aspecto que más me gusta destacar de esta película es que probablemente muestra el Jesús más humano, muestra a un Jesús que es muy contemplativo. Uno puede contemplar mucho lo que es la vida del personaje Jesús, y lo vemos más íntimo, lo vemos de manera más corporal, lo vemos también de manera más emocional, como un Jesús humano más sufriente. Y esta perspectiva yo creo que ahí valora mucho lo que es la reflexión, la compasión y también el dolor, que es una experiencia universal compartida. Jesús en su vida, lo que nos dice la religión es que precisamente vino a sufrir lo que todos sufrimos en nuestra vida propiamente tal, y así nuestros pecados. Y esta película creo que lo representa de muy buena forma. Creo que ahí es donde se justifica de alguna manera este realismo, pero sí hay que comentar que tiene escenas que uno conoce de la historia de Jesús, como por ejemplo lo que son los latigazos o la Claro. crucifixión propiamente tal, que es de un realismo bien crudo, bien intenso, pero Mel Gibson yo creo que hace un buen trabajo, y por eso rápidamente esta película, desde que salió el 2004, se posicionó como una película controversial, genera debate. Yo creo que hay elementos de diálogo religioso que uno puede recoger y que puede decir, mira, en realidad esto puede ser más simbólico, no es necesario que sea tan explícito, la figura de Jesús obviamente es muy relevante para la religión, y se pueden generar esos debates y esas discusiones, pero como propuesta cinematográfica es una muy buena alternativa, y justo esta semana la volvieron a subir a Netflix, así que si alguien no la ha visto y quiere ver una muy buena cinta también para disfrutar en esta semana, La Pasión de Cristo es una muy buena alternativa. Oye, y ya se anunció la resurrección de Cristo, ¿ah? Que comienza ahí en el verano boreal, ¿no es cierto? Sí, A grabarse, con Mel Gibson ahí todo el... vamos a ver qué Bueno, ¿eh? sucede. Ya estamos acostumbrados a las segundas partes, terceras partes. Esta película ya se grabó hace harto rato, así que vamos a ver cómo funciona, pero por lo menos la primera película tiene argumentos suficientes
para sostenerse, yo creo que es una muy buena película, independiente de la justificación que estamos acudiendo, que es las películas más emblemáticas que tenemos a nuestra disposición en Semana Santa. Esta película es muy buena cinta. Y como dato, bueno, te decía que estaba en Netflix, pero también va a tener una función presencial este viernes a las 7:15 en el Cine Arte de Viña del Mar, que tienen un miniciclo de películas de Semana Santa y justo programaron el día viernes. Así que si alguien quiere ir al cine a ver una película de Semana Santa, ahí hay una muy buena alternativa. Perfecto. Oye, las siguientes imágenes van sin audio por un tema de derechos, ¿no es cierto? Sí. Así que Lo hemos conversado en otras sesiones de lo conflictivo que es para nosotros hacer estos comentarios con películas con música. Exacto. Bueno, pero Y, usted se la imaginan, ¿ah? En todo sí, caso. y yo voy a decir un nombre y la gente probablemente también la reconozca porque esta también es una de las películas, yo diría película y también obra icónica que acude en Semana Santa es Jesucristo Superestrella, que la original es de 1973 y que habitualmente se reversiona no solo a gran nivel cinematográfico, sino que también en obras como escolares o en centros culturales o clubes ¿cómo se llaman? Equipos de teatro. Constantemente estamos viendo nuevas versiones para que uno reconozca de alguna forma lo icónico y emblemático que fue esta película en su momento. Uno también reconoce mucho lo que es la versión en castellano con Camilo Sesto, Camilo, que él un hace. clásico. Exacto. Esa versión está disponible también en YouTube y está disponible en Spotify. Si alguien solo quiere escuchar Jesucristo Superestrella con Camilo Sesto, que es una tremenda obra. La icónica es de 1973. Como dato, va a estar presencial también en el Cine Arte de Viña del Mar el sábado a las 7:15. Yo la he visto varias veces y yo creo que todas las Semanas Santas escucho la versión de Jesucristo Superestrella otra vez, porque es una muy buena ópera. O sea, esto nace en Broadway y es una versión de la vida de Jesús con rock and roll y que narra los últimos días del Hijo de Dios, pero y esto es lo interesante como desde lo narrativo. La Jesucristo Superestrella se basa en el punto de vista de Judas, que en la gran mayoría de obras es el personaje más invisibilizado y más maltratado, precisamente por la traición que comete. Pero es un personaje que en este caso está muy bien tensionado para lo que es la propuesta rockera. Jesucristo Superestrella es una ópera de rock que yo creo que revoluciona harto el cine religioso. Sí. Es una ópera súper ahí, aguda. Sí, porque de hecho ese era un elemento a destacar. La película está grabada en escenarios reales, o sea, desierto, por ejemplo, pero se mezcla con vestuarios del presente, bueno, de los 70, y con elementos del presente. Y eso hace una atmósfera de atemporalidad que de alguna forma nos permite comprender que el mensaje religioso y el mensaje de Jesucristo permanece o puede vivir sin problema hasta el día de hoy. Esa decisión fue deliberada y genera una sensación muy atemporal y muy simbólica. Por lo tanto, ahí analizamos lo que es la vigencia del personaje de Jesús. Es rock. O sea, de verdad es un ritmo distinto a lo que uno está acostumbrado. Las películas religiosas suelen tener un ritmo más pausado, más ceremonioso, que invita a la espiritualidad y a la reflexión. En este caso, se pone toda la carne a la parrilla. Es una película con mucha energía, no habitual en las producciones de cine religioso, pero al tener esta versión más moderna de Jesús también se hace una mirada mucho más humana, pero también política. Esta película es del 73. Es súper hippie en algunos momentos, tiene harto funk, tiene harto rock, y por lo tanto, aparte de hacer a los personajes tal vez más humanos, porque uno ve a Jesús, a Judas y a María Magdalena, por ejemplo, como personajes con hartas dudas, con emociones y conflictos internos bien poderosos. La película también aborda temas políticos bien complejos como son el poder, la traición, la fama. Ojo, esta película aborda, por ejemplo, lo que es la fama en Jesucristo, que tal vez algo que el elemento religioso obviamente lo trata desde otra perspectiva, pero acá la perspectiva rojera nos permite ver, por ejemplo, a un Jesús famoso, cómo lo siguen. Y ahí hay varios elementos. Yo creo que la letra y la música hace que sea un vehículo emocional y narrativo bien interesante. Todos los diálogos que uno está acostumbrado a conocer de la Última Cena, de cuando aparece María Magdalena, acá son canciones. Así que es una buena alternativa para ver otras capas de lo que pueden ser estos textos bíblicos y las situaciones que son bien icónicas de los personajes. Y la historia de Jesús, ya sea en el colegio, ya sea por lo que hemos visto en todas las películas, uno más o menos conoce la estructura general.
pero acá las películas o este tipo de producciones nos permiten ver otras capas o intensificar algunas emociones o conflictos que los personajes están desarrollando. En Jesucristo Superestrella, que como te decía, va a estar disponible en el Cine Arte de Viña del Mar el sábado, hay varias versiones disponibles en YouTube y como datito encontré una en YouTube que es Jesucristo Superestrella Andino, que fue grabada en la televisión chilena en 1977. Está íntima, está íntegra, completita en YouTube la versión de Jesucristo Superestrella Andino. Si uno quiere encontrar además una versión distinta, pero chilenizada, muy local para nuestra cultura, esa versión está disponible ahí en YouTube para que la puedan ver. Y yo insisto, a los rockeros les va a encantar, se van a quedar pegados con algunas canciones, y es una muy buena alternativa también para ampliar de alguna forma si hasta el día de hoy no la han visto. Canciones que conocemos, que las hemos escuchado, que las hemos incorporado y que ahora se puede disfrutar con esta película. Oye, este es un buen dato que tú me anticipas. Sí. La vida después de la muerte. Son misterios tan antiguos como el tiempo mismo, pero hoy tenemos mucho más que descubrir que antes. ¿Qué son el cielo y el infierno? ¿Quiénes son los elegidos? ¿Realmente existe alguna prueba de Dios? Acompáñenme, el momento de explorarlo todo es justo ahora. Este es un formato que conocemos, la pura marca nos dice más o menos lo que vamos a ver. Esto es de National Geographic, esto es de Nat Geo, sí. Pero es una serie documental bien interesante, como ese producto que de repente nos gusta ver. Antes se veía mucho televisión. Nat Geo hoy está disponible todos los contenidos en Disney Plus, y esta serie es de hace casi 10 años atrás, se llama La Historia de Dios. Son 2 temporadas y son 9 capítulos, entonces son súper cortitos para que, bueno, duran casi una hora cada capítulo, pero en general la serie la pueden ver perfectamente este fin de semana, y es un documental protagonizado por Morgan Freeman, que tiene la particularidad que en algún momento él representó a Dios. Sí, claro. Exacto. Y la serie usa esa excusa también, ¿no es cierto? Ahí en su momento. En Todopoderoso. Y él usa la excusa de que cuando representó a Dios no se pudo sacar esa imagen de encima y se volvió en un ícono de la representación de Dios. Y él hace un viaje para explorar lo que es las creencias en la humanidad, en todo el mundo. Él opera como guía, es la típica serie que uno ve en televisión donde una persona, un personaje conocido, famoso, recorre el mundo y entrevista a gente y hace preguntas. Funciona como un guía bien cercano y muy reflexivo. Su tono es bien sereno, es un tono curioso, pero muy respetuoso. Si alguien este fin de semana, por ejemplo, más allá de lo que es la temática particular de Semana Santa, quiere invitar a la espiritualidad e invitar a la reflexión del diálogo interreligioso, esta película tiene mucho de eso, tiene mucho de no imponer dogmas ni verdades en particular, sino más bien conocer las distintas culturas, conocer los credos y los saberes. La historia de Dios además se basa cada capítulo en preguntas súper sencillas, pero que probablemente todos hemos enfrentado en algún momento, como por ejemplo, ¿quién es Dios? Por ejemplo, ¿por qué existe el mal? ¿Qué ocurre después de la muerte? Son preguntas que yo creo son súper simples, pero que tienen una profundidad de análisis, de debate, de reflexión, de capas que uno puede ir analizando muy poderosas. Y esta serie plantea esas preguntas como esenciales de la humanidad. Tiene un enfoque que es como lo que te he mencionado, cuando uno dice, esta es una serie documental de Nat Geo, ya, se imagina como el producto educativo, el producto con harta entrevista en distintas partes del mundo. Claro. Es una experiencia documental bien interesante. Hay entrevistas de expertos de todas las creencias, de todas las culturas, tiene tomas aéreas espectaculares, animaciones, reconstrucciones históricas. Por lo tanto son esos productos televisivos que cada cierto tiempo nos gusta ver, o que antes uno colocaba la tele y cuando se daba cuenta que estaban dando ese programa era como, me voy a quedar viendo esto porque es súper interesante. Ya, gracias al streaming tenemos las 2 temporadas completitas para analizarla ahí como secuencialmente sin perdernos ningún fragmento. Y la quiero destacar en particular porque creo que puede ser un punto de diálogo que favorezca de alguna forma lo que es la tolerancia. Es una cinta que no impone visiones, como te mencionaba, sino más bien explorar lo que las distintas culturas
entienden por lo divino. Y esta semana que invita mucho a lo que es la espiritualidad o la reflexión interna, quedarnos en nuestra casa, siempre se dice así como que Semana Santa es un espacio para la reflexión, para bajar el ritmo de la vida que nos agobia. Este es un súper buen material para lo que es la tolerancia religiosa, como destaqué, el respeto a la diversidad y también la apertura al pensamiento crítico, especialmente en un mundo tan globalizado, donde somos ciudadanos que constantemente estamos enfrentando a distintas culturas y distintas creencias y distintas religiones. Así que es una buena alternativa. La historia de Dios se llama y está disponible como dato, oficialmente está disponible en Disney Plus, pero cuando estuve buscando el material hay varios capítulos que ya están liberados en YouTube. Así que si alguien no tiene Disney Plus, búsquele igual en la plataforma de YouTube, porque hay varios capítulos que están incluso ahí con doblados al español latino para que lo puedan ver sin ningún problema. Oye, estamos más que en la hora, pero un ratito al margen, digamos. La voz que sale ahí, el doblaje, es de Rubén Moya, el actor, el locutor, ¿no es cierto?, que hizo He-Man, por ejemplo, una voz profunda, una voz hermosa, y que falleció hace no mucho, Rubén Moya, un mexicano. Así que integral, digamos, el mensaje para que sea visto y sea profundizado, digamos, este largo fin de semana. Amigo mío, un gusto como siempre, don Sergio Basáez, crítico de cine, y nos encontramos la próxima semana. Que estén muy bien. Buen fin de semana para todos, que estén bien.